con ganas de iniciar la semana frente a nuestra temática del procesar laboral. Sí, señor, así es. Esperar que se mejore esto. Al, Ojalá. al paso que vamos, la situación como que Está complicado. se va a descontrolar más, no sé. Sí, eso están comentando en el noticiero. ¿Qué estaban diciendo? Pues siempre lo que comentan es que la gente no toma conciencia de lo que está pasando. Entonces todavía, pues, hay mucha gente indisciplinada todavía y no creen lo que está pasando, hasta que no les suceda a ellos, mejor dicho. Sí, el tema, Mm, el tema es bien complicado porque la indisciplina social está hace, terrible. hace que la gente, eh, pues igual, aquí tenemos eh, varios prototipos sociales, como es, por ejemplo, el tema de los habitantes de calle. Ellos, por ejemplo, todo lo que es la parte de los habitantes de calle, en general, ellos no se cuidan, ni ayudan a cuidar a la demás gente, porque ellos, si bien es cierto, mantienen sin tapabocas. Ellos no tienen ningún tipo de, de salubridad que les permita controlarse. Uno ve por la calle, en su gran mayoría, recicladores, eh, bueno, habitantes de calle, eh, y les importa un rábano la vida, porque generalmente estos habitantes de calle son enfermos, drogadictos, por no decirlos, tienen una doble enfermedad con la drogadicción y el alcoholismo. Entonces, ellos no se cuidan y al no cuidarse en ellos, tampoco están ayudando a cuidar al resto de las personas. Entonces, ellos siguen en su sistema tradicional, eh, no, no tienen el tapabocas. Eso por un lado. El tema de los recicladores, hay otros que también son enfermos de drogadicción y es cierto, a ellos igual, ¿qué les interesa? Ellos tienen un concepto que dicen, eh, si no, si no nos mata el COVID, tampoco nos vamos a dejar morir de hambre y salen al rebusque, porque ese es el concepto, que si no se mueren de COVID, se mueren de hambre. Entonces ellos hacen que el resto de la sociedad, aquella sociedad como nosotros, que nos cuidamos, que tenemos eh, un concepto de vida totalmente diferente, eh, tenemos unas ilusiones, tenemos unos sueños, queremos crecer, queremos tragarnos el mundo, pero esa gente puede ser en un momento dado la piedra en el zapato, que hace que, por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de, de la indisciplina social, personas normales como ustedes y yo, que por darnos las de artistas, eh, primero, no nos cuidamos. No nos cuidamos en el sentido de, por ejemplo,
eh, que la gente se moja, llueve, la gente se moja, y bueno, hay muchos factores, y, y ellos llegan a su casa y no hacen lo necesario para cuidarse y hacen que esas gripas se les conviertan en una enfermedad aguda. Y es que ahorita cualquier gripa lo conduce a uno al COVID. Entonces se requiere de un cuidado total. Bueno, mis queridos estudiantes, tenemos 53 personas que están ya en la plataforma. Vamos a dar inicio a nuestra clase. El tema que se trae para hoy estamos hablando de los conflictos laborales. Y dentro de estos conflictos laborales, entonces aparece la responsabilidad de la seguridad social. Ese es un conflicto laboral, un conflicto de EPS, ARL y pensiones. ¿Me quieren ayudar con el micrófono, por favor? Gabriela, creo, Gabriela Borja. A ver, Gabriela. Si ponemos el micrófono en silencio, gracias. Entonces estábamos diciendo con respecto a al conflicto laboral de la responsabilidad de la seguridad social. Ahí nace unos grandes conflictos laborales. No solamente los conflictos laborales nacen por el no pago de las prestaciones sociales, sino también nace de ese conflicto laboral que es la EPS con una enfermedad común, la ARL con una enfermedad profesional y el tema pensional. Esos son los conflictos que pueden nacer de la responsabilidad de la seguridad social. Como ustedes ya manejan perfectamente el concepto de qué es una EPS, qué es una IPS, qué pasa con una enfermedad común, qué pasa con una enfermedad profesional, el tema de las pensiones, que hay un fondo privado que es Colpensiones y hay un fondo, los fondos públicos como Porvenir, como todos esos fondos públicos que compaginan el tema de las prestaciones sociales y de las pensiones. Entonces, yo no voy a entrar en detalle sobre todo ese tema porque eso tiene que ver con la seguridad social que muy seguramente ustedes ampliamente debieron haber visto en su derecho individual. Este es solamente un abrebocas a lo que sí quiero en esta sesión entrar a revisar o a ver un poco en detalle lo que normalmente no se ve, que es la responsabilidad médica. Es un tema que a todos nos compete. Todos hemos tenido la oportunidad de mirar por qué razón no nos atienden, qué pasa cuando hay una mala atención, qué pasa con todos esos fenómenos jurídicos, médicos que implican esa responsabilidad. Tampoco vamos a hacer un despliegue profundo como si estuviéramos en un diplomado o en un tema específico, pero sí es importante que este tema ustedes lo tengan en conocimiento. De modo pues que para arrancar vamos a ver una parte de un video que está publicado desde, creo que el viernes lo publiqué en la plataforma de Universitaria de Colombia, en el aula virtual, está el video. Vamos a ver una partecita para introducirnos ya en el contexto
del Código Procesal colombiano. Entonces, vamos a ver una partecita. Ustedes me Profe, buenas noches. Discúlpame, te interrumpo. Es que hay unos compañeros que indican que están esperando que les des ok. ingreso, por favor. Yo les voy a pedir el favor a ustedes Sucede que pues que no se preocupen por eso, porque esa interrupción hace que el camino se nos desvíe. Yo aquí en mi plataforma tengo un cuadrito de las personas que dicen admitir a todos, y en este momento está Sara y está Verónica. Entonces, tranquilos que yo controlo esa situación. Ustedes concéntrense en estos temas que yo manejo el tema, porque es que incluso hay gente que faltando 7:30, un cuarto para las 8, están pidiendo acceso. Entonces va a llegar el momento en que el docente va a decir hasta tal fecha, hasta tal hora, doy acceso a la plataforma. El que se quedó por fuera, se quedó, porque es que tampoco nos podemos concentrar solamente en dar acceso a los que llegan tarde y nos perjudican a los que estamos desde las 6 de la tarde. Entonces, tranquilo, yo les doy el pase y ustedes concéntrense en su tema. Bueno, vale. ¿Me escuchas? Sí, le escucho. Profe, pues que yo voy pues, a decirle una cosita. Dime. Lo que pasa es que a veces, pues digamos en mi caso, a veces el internet me saca de la clase y yo vuelvo ingreso, ¿sí? Entonces de pronto no es que yo esté ingresando hasta ahora, esa hora, sino que como lo saca y a una toda hora, pues una a toda hora está pidiendo de pronto el ingreso. Vale, listo, ok, eso es entendido, listo. Entonces, voy a colocar el video y ustedes me dicen si lo están escuchando o hay que mejorar el concepto. Por favor, va. Debe ser basado en qué la actividad. Se escucha bien. está bien, doctor. Gracias. Está excelente. Muy bien, sí. Pero Buena, Héctor. personalmente tengo que establecer las coberturas de esa taxonomía o clasificación de los perjuicios. ¿Cuánto por cuánto? Hay exclusión del lucro cesante, lo que deja de percibir el paciente como consecuencia del evento adverso del daño. Hay daño emergente. Y entonces cuando efectivamente se señala daño moral en esa póliza, automáticamente estoy excluyendo ¿qué? Por Dios santo. ¿Qué estoy excluyendo? Si la cobertura es sobre el daño moral, que dijimos que no es muy recomendable, digamos, el daño moral. Automáticamente estoy excluyendo los perjuicios a la salud y estoy excluyendo los perjuicios de la pérdida de la oportunidad. ¿Qué significa eso? Estoy excluyendo condiciones de existencia fisiológicos a las condiciones de existencia, estoy excluyendo los psicológicos, traumas generados como consecuencia del evento adverso. De ahí entonces yo llamo la atención siempre en este tipo de escenarios de ojo con hablar o hacer referencia al famoso daño moral. ¿Por qué? Porque efectivamente lo hemos visto, que el asegurador dice precisamente el daño moral está cubierto. Perfecto. Que se equipararía desde el punto de vista del lenguaje técnico al perjuicio moral, pero se excluye el perjuicio psicológico, el perjuicio a la vida, relación o condiciones de existencia que ahora se abarca, vuelvo y repito, en el denominado perjuicio a la salud. Entonces, siempre que hablemos de los elementos de la responsabilidad, hablamos inclusive de un hecho, algunos hablan de culpa tampoco, ¿sí? Un hecho de la responsabilidad puede ser culposo en el régimen subjetivo basado en el comportamiento del victimario, en este caso el prestador de salud. Pero el hecho puede ser basado en ¿qué? La actividad, entonces deja de ser culposo, porque ahí hablamos de presunción de responsabilidad. Profe, no se escucha el video. ¿Está enredado? Sí. Porque No, ahí sí Sí está se escuchando escucha, bien. claro. Se escucha. Es internet. Sí se escucha. ¿Comportamiento de qué? Del victimario. Y en el objetivo, efectivamente, miramos, es la actividad. O sea, ¿dónde nos queda más fácil defender los intereses del demandado, del victimario? ¿En el subjetivo o en el objetivo? ¿En el objetivo? En el subjetivo. ¿Por qué en el subjetivo? Porque está basado en la culpa.
Y esa culpa basada que tienen los hechos generadores, si a mí me dicen que soy negligente, yo digo que soy diligente y lo pruebo. Pero ahora vamos y decimos, bueno, ya en el subjetivo, entonces, hablemos de obligaciones de medios y resultados. Tema bastante complejo, ¿sí? Obligaciones, 3 tipos de obligaciones son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que venimos manejando directamente? ¿Qué es lo que venimos manejando directamente hasta ahora? Miren ustedes, para ponerle orden a la cosa. Punto número 1, responsabilidad sanitaria. Punto número 1. ¿Que existen actividades que son peligrosas? Sí. ¿La actividad médica es una actividad peligrosa, sí o no? Sí. ¿Se aplica el régimen objetivo? No. Carlos Ignacio Jaramillo, en una de sus ponencias cuando fue magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que decía es que no se puede equiparar a un médico que realiza una actividad, dice él, abro comillas, sacerdotal, bienhechora y demás, no se puede equiparar esa actividad con la actividad que realiza una persona que conduce un tractor, una tractomula, un bus de Transmilenio, ¿sí? Que son actividades que peligrosas. Entonces siempre se va a aplicar el título de imputación subjetivo. ¿Claro hasta ahí? Entonces vemos aquí qué obligaciones se vulneran en esta institución en el evento de que le causen daño a las señoras, o en esta una prueba de esfuerzo, o se cayó, se resbaló el paciente. Siempre ustedes en su demanda tienen que hacer uso de las obligaciones que se denominan obligaciones de seguridad. Y entonces las obligaciones de seguridad aquí en Colombia están establecidas o indicadas en el título de imputación subjetivo basado en la culpa, con la presunción de ella. O sea, siempre se presume la culpa en el, digamos, en la carga estática de la prueba. Yo sé que ahorita hablamos, hacemos referencia al Código General del Proceso, que el juez es el que tiene que establecer, o la contraparte, pero dejémoslo, el juez tiene que saber lo que estamos diciendo, ¿sí? Que siempre que se vulneren esas obligaciones, con presa abandonada, ¿sí? Resbalón directamente en el baño y se le causó una lesión. Siempre obligaciones de seguridad donde hay una presunción de culpa de ese prestador efectivamente en salud. Punto número 1. Entonces miren ustedes, transfusiones sanguíneas. El caso de la Clínica Palermo, en la cual una señora va a hacer un procedimiento, tiene su bebé nuevamente y le pierde sangre y no puedo decir el nombre porque es cosa juzgada, pero eso fue hace muchos años, cada vez que a mí me hicieron sacar una muela allá en la Clínica Palermo, ya, ¿sí? No. Entonces, en esa época le incorporaron unas unidades de sangre a una señora, tuvo su bebé, perdió sangre, y 2 años después, por el periódico se den cuenta que hay unas personas que las habían infectado con VIH-Sida por unas unidades de sangre incorporadas en el procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Y entonces ahí, pero nosotros decimos Clínica Palermo, responsabilidad civil. Pero ahí fue la estrategia de los abogados de demandar al Estado por ausencia de inspección, vigilancia y control del banco de sangre. Y prosperó la demanda y se condenó directamente a las secretarías departamentales municipales de salud. Porque ellas tienen un sistema que se llama de habilitación. Y esos habilitadores van, verificadores de habilitación, al sitio, al banco de sangre y establecen si cuenta con todos los protocolos para efectivamente hacer o recepcionar la sangre. ¿Quiénes eran los donantes de esa sangre? Drogadictos, ¿cierto? Que vendían su sangre, ¿sí? Para poder consumir droga. A sabiendas se llegó allá a la fiscalía porque se condenó a uno de ellos de que ellos eran portadores de VIH. ¿Les importaba así? La señora efectivamente fue portadora de VIH. Ella es víctima directa. El esposo es víctima indirecta, causa bien. ¿Sí? Ya hay unas víctimas indirectas, no causa bien, porque es la vecina y demás que no tienen, digamos, ningún vínculo sanguíneo ni demás. La suegra es una indirecta, no causa bien. Entonces, en ese sentido, miren ustedes, ese acto jurídico bilateral conmutativo que se celebra entre el paciente y el médico puede ser incumplido como consecuencia de imprudencia o impericia. Ya hablábamos de los títulos de imputación subjetiva y objetiva.
Y estos son las causales de la culpa en el título de imputación subjetiva. Que hablamos de la negligencia. ¿Cuántos tipos de negligencia existen? En el caso de doña Ana María Ruge Ortega, una negligencia por omisión. La compresa no se contó y le genera efectivamente el daño. La impericia, ojo con lo que vamos a decir. La persona puede ser perita pero negligente. Es experta, tan experta se cree la persona, ¿sí?, que efectivamente dice eso, yo ya lo hago, mejor dicho, venga, le hace la paroscopia, se la hago. Y esto puede ser inobservante los protocolos o puede ser efectivamente imprudente, ¿sí? Estamos en la era de las cirugías plásticas estéticas, cirugías plásticas con fines reconstructivos, y hay que diferenciar dos cosas ahí, y hablamos de obligaciones de medios y resultados. Miren ustedes. Hay una cirugía plástica que es la cirugía plástica estética, que es una cirugía de fantasía, es una cirugía de vanidad, es una cirugía de armonía. Ojo con eso. La obligación es de resultado. Entonces, ¿qué título de imputación utilizamos ahí? Siempre el título de imputación subjetivo basado en la culpa. Pero como la obligación es de resultado, se va a presumir que la culpa ¿de quién? De Rada Casab, de Carrillo, de los prestadores directamente que hacen procedimientos de cirugía plástica con fines estéticos. La carga de probar la ausencia de culpa, la carga de probar la ausencia de la pericia, observancia, prudencia y diligencia es del prestador de salud, que tiene esa carga directamente. Punto número 1. Hay otra cirugía que es la cirugía plástica con fines reconstructivos o reparadores. ¿Sí queda claro? Reconstructivos o reparadores. Esa ya no es de fantasía. Tiene una cicatriz en cara, le sacan un pedacito en alga a ver si pega aquí en el pómulo la persona. El médico va a establecer todos sus conocimientos, a poner al servicio del paciente todos sus conocimientos, toda su pericia, toda su experticia y demás, sin garantizar un resultado. Eso hace que la obligación sea de medios. Ahí entonces hablamos de responsabilidad por culpa probada. Le corresponde al paciente probar la culpa del médico. Y en la anterior hablamos de responsabilidad por culpa presunta, igual que en las obligaciones de resultado. Encarna Roca, tratadista española, magistral del tribunal español, habla que las obligaciones de seguridad se presume la responsabilidad. O sea, en España se objetivizan las obligaciones de seguridad cuando se vulneran las obligaciones de seguridad. Aquí en Colombia sigue el título de imputación subjetivo, pero con presunción de culpa. La carga le correspondería, eso estamos hablando directamente de carga estática. Ahora, en la actualidad, algunos dicen siempre ha sido dinámica. En la actualidad es dinámica, en el sentido de que el Código General del Proceso dice, incumbe al juez establecer a quién le corresponde probar la culpa o la ausencia de ella, dice el nuevo Código General del Proceso, o a una de las partes. Pero para ese efecto, el juez o una de las partes tiene que saber que una cirugía, una cosa es una cirugía plástica con fines estéticos, y otro aspecto es una cirugía plástica con fines reconstructivos. Tienen que saber y establecer que nunca al paciente el gastroenterólogo le tiene la obligación de curar esa gastritis crónica difusa. Él hace su endoscopia, ¿sí? Hace una biopsia, un pellizquito en el estómago, en el píloro del paciente. Va directamente al laboratorio clínico, quien sí tiene, ojo con lo que vamos a decir, una obligación de resultado. La ciencia está tan avanzada que el laboratorio clínico tiene una obligación de resultado. Pero una vez se emita el resultado por parte directamente ya de patología y demás, el gastroenterólogo va a formular los medicamentos necesarios, va a formular ibuprofenos, va a formular hidróxidos de aluminio y va a formular ciclinas para neutralizar el Helicobacter pylori, pero nunca le va a garantizar que le va a curar su gastritis crónica difusa. Si él
le quiere endilgar la responsabilidad al médico, a quien le correspondería probar la culpa sería al paciente. Pero como quien tiene los conocimientos técnicos, científicos, médicos es el médico, podría el juez decir, usted pruebe la ausencia de culpa, pruebe que fue diligente, pruebe que fue perito, pruebe que es experto en el tema. Presente la historia clínica, que es la narración cronológica de los procedimientos, medicamentos. Y ojo con eso, la historia clínica es un documento declarativo. La radiografía es un medio de prueba meramente representativo, porque estamos hablando de una imagen. El medio de prueba documental declarativo es lo que plasma el radiólogo, es lo que observa en la imagen, pero la imagen en sí misma, ¿sí?, es efectivamente una prueba documental meramente representativa. Entonces aquí miren ustedes, obligaciones de medios, obligaciones de resultado, presunción de culpa o responsabilidad por culpa probada, ¿sí? Este es el gran problema del tema de la salud del médico y la platica y demás, ¿sí? Y siempre lo digo, el derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿sí o no? ¿Está consagrado en la Constitución Política como derecho fundamental, sí o no? No, no está consagrado. A diferencia de la Constitución mexicana y demás, no está consagrado. Siempre que tutelamos, presentamos acciones de amparo, acciones de tutela, debemos recurrir al artículo 1 de la Constitución Política, que nos habla de la dignidad humana. Es indigno estar enfermo. O el artículo 11, que nos habla del derecho a la vida, o el bloque de constitucionalidad, convencionalidad de derechos humanos ratificados por Colombia. Pero no está consagrada, por eso hay un proyecto de ley, estamos estudiando y toda esa cuestión en ese sentido, para establecer, qué tristeza, que el derecho a la salud no es un negocio, sino es un derecho fundamental, que es lo que es. Bueno, ok, mis queridos estudiantes. Eso fundamentalmente era lo que yo quería que ustedes escucharan con respecto a este tema tan de poco pronunciamiento a nivel de pregrado. Solamente podríamos conversar sobre el tema de la responsabilidad, de la seguridad, de la responsabilidad médica, de pronto con aquellos estudiantes que sean médicos, auxiliares, enfermeros o enfermeras jefes, pero de lo contrario, el que no está dentro del medio desconoce totalmente este tema de la responsabilidad médica. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Muy bueno, doctor. Muy bueno, doctor. Buenísimo. Sí, profe. Bueno. Dígame. Excelente. Yo quiero consultarle de la fecha de ese video, considerando que pues este proyecto de ley que declaró la salud como un derecho fundamental nació a la vida jurídica, al ordenamiento colombiano, con la ley 1551 del 2015. Entonces, ¿puedo estar errado o el video es con fecha anterior al nacimiento de esta ley? Porque si una persona que dice que está muy delgado. Bueno, no podría decirle la fecha del video, pero en el momento que nosotros vayamos a hacer una reclamación de responsabilidad médica, tendríamos que entrar a mirar si el derecho a la salud es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental. Si ya hay normativa donde lo declaran como tal, tendríamos que entender que es así. Entonces, en este momento dejamos plenamente establecido esos temas como un conocimiento que nos compete hablar de él en la responsabilidad de la seguridad social. ¿Qué otro comentario hay? Es que tenemos una serie de micrófonos abiertos.
Doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Es que no le alcancé a entender. Yo había visto con anterioridad el video porque el doctor lo ha colocado en la plataforma y estaba revisando cuál es la diferencia, la responsabilidad médica y en donde hablaba que lo subjetivo es el comportamiento del victimario, ¿sí? Y el objetivo ahí, ¿cómo quedaría, amigo? Sí. A ver si los compañeros que tienen abiertos los micrófonos los cierran. Oscar Martínez, Daniel Campos, por favor cierren los micrófonos. No ponen cuidado porque no están en clase, por Dios. Saque los profes, si no están ahí, usted los puede sacar. Profe, pero tú los puedes silenciar. Ángela Agudelo. Es que la idea no es esa, la idea no es sacar la gente de clase, sino es... Compromiso, que tengan compromiso, profe, también es entendible, sí, haya señor. una responsabilidad social de parte de los estudiantes. No, y mientras, como no están en clase, pues simplemente se conectan y dejan el celular por ahí tirado y no se dan cuenta del perjuicio que nos están causando a los que estamos. Ustedes me pueden ayudar ahí. Ustedes por ahí también me pueden ayudar a llamar la atención a la gente que está con el micrófono abierto. Oscar Martínez. Oscar. Bueno. Listo. Bien. Entonces, de lo que preguntaba la compañera, vamos a definir entonces qué es la responsabilidad civil médica. Y dice que la responsabilidad civil profesional del médico es un deber de reparar el daño que causó durante el ejercicio de su profesión. Dicho daño puede haberse debido a la negligencia, imprudencia o impericia del profesional durante su actuar al faltar a sus obligaciones esenciales. Estamos hablando de un tema que se llama la culpa. Ese es el deber objetivo de cuidado, la culpa, que es que hay un indebido proceso de negligencia, de imprudencia e impericia. Ese deber objetivo de cuidado es la culpa. Entonces, el médico está, como lo decía el video, él debe responder. Si bien es cierto, dicen que es un ejercicio de medios, más no de resultados, pero desde el punto de vista subjetivo, él tendría que entrar a probar que él actuó de forma eficiente, que cumplió con todos los procedimientos bioquímicos, que tuvo la pericia suficiente porque él es médico especializado. Porque si ustedes ven, por ejemplo, la serie de situaciones que se presentan con aquellas personas que trabajan en las peluquerías y se ponen a hacer temas invasivos. Ustedes han visto esas liposucciones, esa cantidad de colocar los temas de las
prótesis en los senos, en los glúteos de las señoras, y lo hacen personas que no son profesionales. Inclusive colocan votos porque les parece que ellos son idóneos porque lo aprendieron de forma empírica. Y aquí dentro del proceso de la responsabilidad médica solamente puede ejercer el ejercicio profesional médico aquella persona que sea idónea, que tenga un título profesional de médico, y ellos tienen una carta de navegación, porque ellos tampoco pueden hacer de todo un poquito. Si a su consultorio médico le llega una persona que llega con una fractura, regáleme un segundo, por favor. Yo no sé, es que, bueno, hay algún estudiante que está que me marca y me marca, pero como no sé quién es, no tengo aquí a nadie para admitir a la clase. Entonces, a ver, si llega la persona, si llega el paciente con una fractura de cualquier miembro a un consultorio médico, pues el médico general, que no es especialista, no podría entrar a hacer una cirugía de hueso, ni mucho menos. Por eso es que en las IPS, en su gran mayoría en las regiones, en los pueblos, donde tienen esos centros hospitalarios, ellos lo que hacen es remitir al paciente al centro médico, al hospital que tenga ese tipo de especialización. Y obviamente que tenga el convenio de la EPS para que puedan pagar los gastos médicos. Entonces, en esa responsabilidad de medios, más no de resultados, un médico general tiene una carta de navegación. Un especialista debe trabajar en su especialización. No se puede apartar de su estudio que le permite tener la pericia por tener la educación frente a ese título de conocimiento que le da su especialización. Entonces, ellos se dedican a lo que han estudiado y por eso, entonces, tendrían que mostrarle al juez ese tema de la pericia que habla la norma para no caer en el tema de la culpa. Dice aquí que ¿qué es una negligencia médica? Dice que sencillamente denominamos así la ausencia de elementos mínimos e indispensables para que la labor médica se vea reflejada en la historia clínica. La historia clínica es como lo decía el video, es una radiografía del estado de salud del paciente. Si la historia clínica quedó mal elaborada por cuenta del médico, él es el director responsable de lo que pueda suceder. De ahí en adelante, entonces, este médico tiene que escribir al pie de la letra como esa entrevista que hace con el paciente, por qué llega, qué tiene, cuáles son los antecedentes clínicos e incluso cuál es el tratamiento médico que le va a dar al paciente. Y eso tiene que quedar plasmado en la historia clínica. Si omite, puede tener una responsabilidad médica por la omisión de escribir, el simple hecho de escribir en su historia clínica a qué fue que llegó el paciente. Porque muchas veces el paciente llega con un dolor de estómago y resulta que le están haciendo una cirugía de corazón abierto. Entonces, si la familia se dan cuenta de esa negligencia, pues van a la historia clínica y se dan cuenta, lo que se denomina la epicrisis, se dan cuenta que
no era por eso que iba la persona. Entonces, se ve que hay que queda reflejado en la historia clínica. ¿Quién conoce los procesos de responsabilidad médica? Aquí es bien importante que nosotros veamos esto. La competencia de los jueces civiles municipales de única instancia se realizan ajustes del numeral 1 para definir que la competencia de los procesos de responsabilidad médica contractual y extracontractual corresponden a la jurisdicción especializada en lo civil. Y ustedes me van a preguntar a mí, profesor, ¿qué tiene que ver este tema con laboral? Entonces, allí nos vamos a ir al artículo 2 del Código Procesal Laboral con respecto a la jurisdicción que tienen los jueces laborales en el numeral 4. Y dice que la jurisdicción en el artículo 2, competencia general, la competencia que tiene la jurisdicción laboral en el numeral 4, entonces dice, competencia general, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de la competencia de los jueces laborales, primero, los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo. 2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. El fuero sindical. 3. La suspensión, disolución, liquidación de los sindicatos y la cancelación del registro sindical. Y la cuarta, que es la que nos compete para este tema de la responsabilidad médica, dice, las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleados y las entidades administradoras y prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. Entonces, fíjese cómo aquí también nace a la vida jurídica la competencia de los juzgados laborales para dirimir conflictos de responsabilidad médica, ¿sí? Porque ese numeral 4 está modificado por la ley 1564 del 2012. Y la 1564, ustedes saben que es el Código General del Proceso. Las controversias relativas a la prestación de los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos, salvo los de responsabilidad médica. Mire que hay que hacerle una buena interpretación a ese numeral 4. Vuelvo a leer. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que susciten entre los afiliados. La controversia de la prestación del servicio de la seguridad social entre los afiliados. Si yo llego a tener algún problema con mi EPS, este numeral 4 dice que tengo esa competencia desde el punto de laboral. Beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Pero mire lo que dice aquí, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Entonces corrijo, los temas relacionados con responsabilidad médica tienen que ver de la jurisdicción civil. Pregunta el preparatorio, pregunta el preparatorio, pregunta el parcial. Profe, disculpe, ¿puedes volver a repetir lo que acabas de decir? No me queda claro, qué pena. Dice que salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. Salvo. Aquí está haciendo una excepción. La norma excepción.
¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes ahorita, ¿quién conoce los procesos de responsabilidad médica? Y aquí dice jurisdicción especializada en lo civil. Por eso me remonto al artículo 2 del procesal laboral con relación a la competencia laboral. Y él me especifica, me dice que salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos, esos no tienen jurisdicción laboral. Entonces veníamos a la pregunta del parcial. La responsabilidad médica la podemos ejecutar por la jurisdicción laboral. La No, respuesta señor. es no. No. La respuesta es no. Porque entonces allí también habla de los contratos. Y aquel fenómeno que siempre hemos tenido relacionado con esos contratos de prestación de servicios, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente diapositiva, porque esos contratos civiles de prestación de servicios no son contratos laborales. Entonces el docente les puede preguntar, ¿los contratos de prestación de servicios son contratos laborales? No. La respuesta es no. Ahora, si él le pregunta, ¿por qué no? Porque los contratos son de jurisdicción civil, porque es que el contrato se llama contrato civil de prestación de servicios. No se llama contrato laboral. Se llama contrato civil de prestación de servicios, donde el nexo causal es el contratante y el contratista, mientras que en el contrato laboral el nexo causal es el empleado y el empleador. Son cosas totalmente diferentes, mientras que en el contrato civil no se paga seguridad social ni se paga salario. En el contrato laboral sí se paga salario y se paga la seguridad social por cuenta y riesgo del empleador. Esas son las grandes diferencias. Profesor, pero ¿por qué entonces los contratos realidad se convierten en contratos laborales? Claro, mi querido estudiante, lo que pasa es que hay que demandar ante la justicia ordinaria laboral que ese contrato civil de prestación de servicios cumplía con los requisitos elementales, subordinación, horario, prestación del servicio directamente por el trabajador, pero si cumple el primordial que es la subordinación, nace el contrato realidad. No es el contrato laboral, nace el contrato realidad. Entonces, ese tema del artículo 2 de la jurisdicción con respecto a las competencias generales es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que no confundamos lo que es el tema de la responsabilidad de la seguridad social con un prestador del servicio. Vemos que dentro de nuestro mapa jurídico, así como lo vimos el viernes pasado, teníamos como determinar la parte actora, la parte demandada, el tipo del proceso, la cuantía, las competencias, los elementos materiales probatorios, ¿sí? Entonces aquí nosotros terminamos diciendo que esas competencias es solamente para el tema de conflictos jurídicos originados directamente entre el contrato de trabajo. Y aquí, entonces, nosotros nos vamos a definir esos conflictos laborales. Y vemos cómo también tenemos una amplia identificación de lo que son
los empleados oficiales y los empleados particulares. Entonces decimos que los empleados oficiales son funcionarios públicos. Aquellos que son nombrados se posesionan bajo ¿qué documento? Bajo Un acto administrativo. Una resolución. Una resolución. Un acto administrativo. Listo. Ellos son funcionarios públicos. Y estos funcionarios públicos entran a resolver su conflicto laboral ante el derecho administrativo del contencioso administrativo. Ese artículo 4, donde habla de las jurisdicciones territoriales, entonces vemos cómo ahí especifican claramente sobre ese tema de los funcionarios públicos, porque hay otros que se llaman los trabajadores. Se denominaban los trabajadores aquellas personas que realizaban una actividad como por ejemplo los de los ferrocarriles nacionales, que eran como obreros, como personas de servicios generales. Entonces ellos eran denominados trabajadores porque su labor, su gestión, su relación contractual era de un contrato laboral, diferente al acto administrativo del funcionario público, que es nombrado por una resolución y el otro, ese empleado o trabajador, la relación contractual es por un contrato laboral. Entonces, esos son específicamente los empleados oficiales y los trabajadores públicos. Mientras que el contrato laboral ese contrato laboral que surge de la relación contractual entre los particulares, donde acabo de mencionar que el nexo causal es el empleado, el empleador, donde también se deben de cumplir los 3 elementos. 3 que a la final son 4, 3 elementos: subordinación, salario, el horario y la prestación del servicio directamente por el trabajador. Esos son los elementos fundamentales que constituyen el contrato. Mientras que en los contratos de prestación de servicios son contratos donde no hay subordinación, porque el contratista va a prestar sus servicios bajo su propia autonomía, bajo su propio profesionalismo. Y eso puede estar reflejado en una cotización o en un pliego de condiciones que se establece previo a la contratación, donde queda plenamente establecido que el contratista no tiene ninguna relación laboral y por ende exonera al contratante de toda responsabilidad laboral. Pero ustedes saben que cualquier cosa se puede escribir en esos contratos, y cuando en esos contratos civiles hay cláusulas abusivas o son contratos leoninos que favorecen a una sola persona, esos contratos tienen unos vicios de consentimiento y pueden entrar en nulidad. Entonces, por eso es que ese contrato civil de prestación de servicios, si cumple con uno de los requisitos, que es la subordinación, se puede demandar ante el juez ordinario laboral para que lo declare como un contrato realidad y pueda cobrar prestaciones sociales, todo lo que tiene que ver con la seguridad social.
¿Estamos claros hasta ahí, mis queridos? Sí, profe. Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta, profe. Señor. Digamos, entonces, si la persona estuvo trabajando 2 años con contrato por prestación de servicios y cumplió subordinación y horarios y demanda ante el juez ordinario laboral, él puede hacer de que todos los años que trabajó ella, demostrando el contrato, se le puedan remunerar, o sea, las prestaciones sociales y todo. Sí, justamente de eso es que se trata. Dentro de la pretensión, lo que estamos buscando que es que le paguen las prestaciones sociales y aparte de eso le paguen una seguridad social e inclusive podemos también pedir que lo reintegren al cargo, igual que tenía o a uno superior dependiendo del perfil del trabajador. Entonces, con la demanda que se presenta por un contrato de prestación de servicios, ¿a quién le recae la carga procesal de probar que no es trabajador? Al empleador. Al empleador. Al empleador. Muy bien, plenamente identificado, al empleador. ¿Por qué? Porque yo como demandante le estoy manifestando al juez que si efectivamente se realizó un contrato civil de prestación de servicios y se habla del nexo causal y donde se habla de todo este tipo de cosas, entonces también le vamos a manifestar al juez que existió una subordinación, unas órdenes. ¿Por qué? Porque él me daba mis órdenes y muchas veces los empleadores cometen el error de pasarle un memorando al contratista, pasarle un memorando diciéndole que es negligente, que es muy demorado, que no llega a tiempo y ese memorando es el que se puede utilizar para la subordinación. Ahora, si no existiera ese, pues obviamente están los testigos del demandante, que son los que van a manifestarle a juez a través de el juramento que efectivamente la persona trabajaba y recibía subordinación por parte del empleador. A veces se tiene en cuenta, por ejemplo, el mismo carnet. Si ustedes miran en muchos carnet que les dan a las personas que laboran para una institución, en muchos carnet dice contratista. Eso le iba a decir, doctor. Dice contratista. Y al decir contratista se está rompiendo la relación contractual. ¿Qué iba a decir, Orlando? Sí, digamos en el caso de alguna entidad, cuando digamos es prestación de servicios y pues no le pagan a uno la seguridad social, sino el salario es... ¿salario qué? Ay, se me olvidó. Integral. Integral, perdón, salario integral. Entonces, pues, ahí en ese caso también uno puede demandar, digamos, los años que uno llegue ahí, en esa entidad. Claro, digamos, es que debemos de tener en cuenta debemos de tener en cuenta 3 conceptos de ingresos al trabajador, que son el salario, ingresos que no constituyen salario y el salario integral. Ustedes saben que el salario integral equivale a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes más el 30%. Estamos hablando de que eso es un promedio de más o menos 12 millones de pesos. Entonces, para el tema que nos ocupa, tenemos que tener mucha claridad de qué estamos hablando, Orlando y Pablo. ¿Por qué? Porque ok, doctor. si Gracias estamos hablando del salario integral, entonces nos tenemos que ir a la tercera parte del concepto de ingresos a los trabajadores. Y queda pactado el tercero que dice salario integral
equivalente a 30 salarios mínimos mensuales vigentes, que si lo ponemos a 9.500, 9 por 3, 27, más el 30%, estamos hablando de por lo menos 12 millones de pesos de salario integral, que eso es lo que se gana un ejecutivo. Un ejecutivo en una empresa de mandos medios, un ejecutivo puede ganar 12 millones de pesos y pacta con su empleador un contrato de prestación, un contrato de salario integral. Entonces, allí vemos cómo dentro de esa naturaleza de la acción laboral aparecen las formas de contratos. Propiamente dicho, aparece un contrato escrito y ustedes conocen las naturalezas de esos contratos escritos, como por ejemplo el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, contrato de mano, obra o labor, contrato para los aprendices, una serie de contratos que son del tema del orden laboral, que aparecen dentro de la normativa que ustedes conocen. El contrato verbal es aquel que se realiza bajo un convenio, un acuerdo de voluntades no escritas que hacen el empleador y el empleado. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato escrito y el contrato verbal? Que en el contrato verbal no existe, ojo con el término, no existe periodo de prueba. Porque la ley dice, los periodos de prueba deben estar escritos y no deben ser menores a 60 días. Si hay empleadores que dicen que su periodo de prueba es de 3 meses, eso es inválido. Uno puede firmar el contrato por tener el trabajo, pero a la hora de exigir sus derechos, ese contrato, esa cláusula es una cláusula que va en detrimento de los derechos del trabajador. Por consiguiente, es inválida. Esa es la gran diferencia. Piensen ustedes en el estado que ustedes están. En la etapa tan alta, en quinto semestre, que es la mitad de la carrera, ya tener uno esa facilidad absoluta de poder definir las diferencias entre un contrato escrito y un contrato verbal. ¿Y cuál es la diferencia? Que no existe, que en el contrato verbal no hay periodo de prueba. Y además es un contrato a término indefinido. ¿Por qué, doctor? Porque resulta que en el contrato escrito se describe el acuerdo de voluntades entre las partes. En ese contrato escrito definimos el tiempo de duración del contrato y el periodo de prueba. Mientras que en el verbal, yo no puedo decir, es que yo pacté con el trabajador que era 6 meses. No. ¿Por qué? Porque el tiempo de duración del contrato se debe escribir. Por eso decimos que los contratos se deben suscribir y firmar. ¿Y cómo se perfecciona el contrato? Con la firma. Vamos a suscribir, o sea, vamos a hacer el contrato. Lo podemos hacer a mano, lo podemos hacer en computador. Lo vamos a suscribir, lo vamos a hacer y lo vamos a firmar. Si nosotros suscribimos, atención a esto, mis queridos estudiantes, si nosotros suscribimos el contrato, pero no se firma, ¿qué tipo de contrato se puede configurar? ¿Verbal? Verbal. Me pregunta. Le respondo, profesor, un contrato verbal.
¿Con quién estoy hablando? Que es que no veo acá. Sí, Julián López. Ah, ok. Sí, muy bien. Es un contrato verbal. ¿Por qué, señorita? Continúe. ¿Por qué? Porque no tiene la firma que soporte lo escrito. No tiene la firma que soporte lo escrito. Muy bien. Muy fácil, pero muy contundente. Vale. Entonces, ya hablamos de las clases de contratos, que ustedes los conocen ampliamente y si no los conocen, pues tienen que repasar su procesal individual donde hablaban de esos contratos que están plasmados allí. Aquí aparece un tema que de pronto ustedes no conocen o lo vamos a recordar. Es el conflicto de competencias que existen entre los juzgados del orden ordinario. Porque hay competencias del orden administrativo. Entonces vamos a diferenciar las cosas. Cuando a nosotros nos hablan de una relación laboral donde aparece el Estado contra una persona natural, es un contrato laboral administrativo porque aparece el Estado dentro de esa relación contractual. Y el organigrama que se tiene de la rama es Consejo de Estado, tribunales administrativos, juzgados administrativos. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Sí, doctor. Vamos entonces al punto de vista del ordinario laboral, que es la relación contractual entre particulares, personas naturales con personas jurídicas. Ese ordinario, el organigrama de la rama sería corte, fíjese que en el uno era consejo, en el otro es la corte. El consejo para lo administrativo y la corte para lo ordinario. Entonces, miramos el ordinario, que es la corte, el tribunal de Cundinamarca, los juzgados del circuito, los juzgados municipales, que ya vimos que pueden ser de pequeñas causas o descongestión, pero siguen siendo municipales. ¿Quién define si va a las pequeñas causas o descongestión? Allá en la Oficina de Servicios Jurídicos, Luis Hernando Morales, cuando nosotros radicamos la demanda, el computador nos manda, dependiendo también la cuantía, porque nosotros vemos que la cuantía son MAME, más de 20, de mayor cuantía, menos de 20. Ojo con esos términos, que los vamos a utilizar en la evaluación. No se les olvide. Profesor. Cójanlo como recible el MAME. Profe. Sí. Profe, qué pena con ustedes que hay unos compañeros en la sala esperando el ingreso. Pero es que son las 7:13. Ya no deberían de entrar. Bueno, ya les di entrar. Entonces ya por la... Gracias, profe. Después de 7 de la noche no empiecen a acosar porque lo distraen a uno. Ya, ustedes limítense a llegar a horas y cumplir con su tema y los demás que miren a ver cómo hacen su proyección. Esto aquí no podemos convertirnos en un bienestar común porque de pronto ellos pasan la materia llegando tarde y usted pierde la materia llegando temprano y seguramente ellos no lo van a esperar a usted, van a decir, uy, pobrecito, entonces más bien esperémoslo que se nivele con nosotros. Entonces aquí es siendo un poquito como envidiosos del tema, porque es que mire, nos distraemos y perdemos tiempo. Bueno, y ya lo habíamos dicho al principio de la clase, ya lo habíamos dicho. Bueno, entonces, este tema que estamos hablando, que es tan técnico, que lo distraen a uno con cosas que
La responsabilidad es de cada estudiante llegar a su hora, porque si estuviéramos en la presencialidad, seguramente la puerta se cerraba a las 6:15. Entonces, ahí vemos cómo resolver los conflictos entre los juzgados es dependiendo la naturaleza del conflicto jurídico. Si lo vamos a mirar por el lado administrativo, quien lo resuelve, los conflictos los resuelve el Consejo de Estado. Si es por la parte del ordinario laboral, los conflictos de competencia los resuelve la Corte Suprema de Justicia. Profesor, no he entendido, yo no he entendido esa parte de los conflictos de competencia entre juzgados. ¿Qué es eso? Esas son las preguntas que yo quiero que los estudiantes de quinto semestre me hagan. No que me sigan diciendo, profesor, es que no ha ingresado gente. Eso no nos interesa. Si son las 6, les damos bienvenido a todos. Pero esta parte tan técnica, es a lo que ustedes vinieron. Entonces les voy a explicar. Resulta que nosotros colocamos una demanda laboral donde la cédula de ciudadanía del empleado es de Chiquinquirá. La cédula de ciudadanía del empleado es de Chiquinquirá. Y él prestó el servicio, trabajó en Chiquinquirá. Pero resulta que ese trabajador hoy día vive en Bogotá. Y la norma me dice, yo puedo reclamar mis derechos laborales en el último sitio donde presté el servicio o en la dirección del domicilio del demandante, a elección de él. Entonces el empleado le dijo a su juez, le dijo a su abogado, presentemos la demanda en Bogotá, porque es que mi empleador tiene muchos padrinos, tiene muchos nexos allá y se nos puede embolatar la demanda. Entonces el juez de Bogotá, cuando estaban sustanciando la demanda, le pareció prudente que como la cédula del trabajador decía de Chiquinquirá, la mandó para Chiquinquirá. Cuando llega la demanda a Chiquinquirá y están sustanciando la demanda para admitirla o inadmitirla, pues ellos se dan cuenta que la norma establece que se puede radicar la demanda en la ciudad de Bogotá. Entonces, venga a visitar. Ese conflicto de competencias, porque no se sabe si lo tiene que dirimir Bogotá o lo tiene que dirimir Chiquinquirá, que pertenece a Boyacá. Entonces, Chiquinquirá, ¿qué hizo? Envió el expediente a la Corte Suprema para que la Corte Suprema defina, ordene quién es el juzgado que debe llevar el proceso. ¿Me entendieron, mis queridos estudiantes, el conflicto de competencias? Cuando es del orden ordinario, por la Corte Suprema. Cuando es administrativo, el Consejo de Estado. ¿Preguntas sobre ese tema? Profe, usted estaba manifestando, ¿cuánto tiempo es que usted nos manifestó? No he hablado de tiempos. Sí, profe, que los últimos meses donde trabajó. No, solamente dije que era el último lugar donde prestó el servicio. Perfecto, profe, qué pena, estaba confundido, eso era lo que necesitaba saber. Muchas gracias. Tiempos no hablar.
Profe, qué pena, ¿me puede repetir que cuando es del orden ordinario es la Corte Suprema? Sí. ¿Y el otro cuál es? El Consejo de Estado para el administrativo. Ay, no es tramposo. Bueno, ¿el king qué quiere decir? Era un tema de los primeros que el doctor había tratado y era referente a cuando se habla del tema del contrato de prestación de servicios, se debe hablar de honorarios, y cuando se habla del tema de la vinculación laboral se debe hablar de sueldo. Es solo la terminología, quería saber eso, si me podía corregir. Sí, esos son como las diferencias que hay entre un contrato y el otro. Julián Osorio levantó la mano. Sí, doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Doctor, se dice que también en lo ordinario, cuando es de cuantía menor, es de 20 salarios mínimos, menor a 20 salarios mínimos, y mayor de 20 salarios, pues cuantía mayor. Y en lo administrativo también, referente a la cuantía, ¿hay una diferencia o solo el juez administrativo tiene conocimiento de la demanda? No importa la cuantía. Es igual. La cuantía es fundamental en el ordinario, usted lo acaba de mencionar. Si es mayor cuantía, funcionan los juzgados del circuito, y si es menor cuantía, entran los juzgados municipales. En el administrativo hablamos de jueces de mayor cuantía y jueces de menor cuantía. Así es que se habla en el administrativo. Entonces, para el tema que nos ocupa de esta clase, de esta asignatura, solamente hablamos de lo administrativo, porque los primeros artículos del procesal laboral nos están invitando a que tengamos un reconocimiento de cómo se debe hacer las reclamaciones laborales desde lo administrativo. Pero no es tema profundo de esta materia entrar en el administrativo. Nuestro tema central es dar un conocimiento, una cultura general sobre lo administrativo, pero nos tenemos que centrar. El fuerte de nosotros es la demanda laboral ordinaria. ¿Por qué? Porque como nuestro código es el código sustantivo del trabajo, sección procesal laboral, en eso nos tenemos que centrar. Entonces, el código hace referencia unos 3, 4 o 5 artículos que los hemos visto ahora referente a lo administrativo, pero nos tenemos que centrar primordialmente al tema ordinario, que es la relación contractual de los particulares, sean personas naturales o personas jurídicas. Bien. Aquí teníamos, pues, en cambio de ese foro que hicimos en aquella oportunidad, bueno, un tema que es bien importante, que ustedes lo conocen, muchos ya lo saben porque en cursos pasados yo se los expliqué. Para los nuevos de pronto no tanto, porque no me conocen, pero este tema que vamos a tocar ahorita es un tema de vital importancia para nuestro ejercicio práctico de la demanda. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Y vamos a hablar de ese procesal laboral que tiene relación con identificar plenamente qué es la prescripción, qué es la caducidad y qué es la preclusión. Porque esos términos, esta herramienta jurídica, es lo que se denomina la hermenéutica jurídica, que es la herramienta que debe utilizar el demandado cuando va a contestar su demanda.
es bien importante. Caducidad y qué, ¿verdad? Prescripción, caducidad y preclusión. Gracias. Para mañana quiero que los estudiantes, los 79 estudiantes que aparecen en la plataforma, traigan un modelo de contrato, perdónenme, un modelo de poder especial, amplio y suficiente. Poder especial, amplio y suficiente. Pero doctor, ¿con qué fin? Si es que el poder está hecho en Internet, está hecho en Google. Sí, mi hermano. Y las tarjetas profesionales de abogados también pueden estar en Google. Pero yo, como abogado, debo saber hacer un poder. ¿Y cómo es saber hacer? Escribir. No importa, mis queridos estudiantes, que ustedes lo copien de Google. Cópienlo de Google, pero escríbalo. Porque es que escribirlo es lo que le está quedando en los confines de las mentes. Porque solo leerlo, de pronto no se les va a grabar. Y lo que yo pretendo con la práctica jurídica de este módulo es que ustedes sepan hacer un poder. Es la primera herramienta que tiene el abogado litigante para entrar a cristalizar el negocio, la relación contractual con su cliente, el poder. Y después es el contrato. Pero por ahora, el poder. Y mañana lo depuramos. Mañana le metemos toda esa experiencia jurídica recogida en las barandas de los juzgados, en los despachos judiciales, en las demandas que hemos, en todos esos litigios que hemos tenido que controvertir. Porque muchas veces en la contestación, en la parte cuando uno radica la demanda, el juez le inadmite la demanda porque el poder no reúne los requisitos exigidos. Entonces mañana nosotros con ese poder vamos a ver cómo identificamos bien la parte que nos corresponde para que el poder nos quede bien hecho. Y vale la pena de pronto revisar partecitas del decreto 806 que está vigente hoy con respecto al tema de la presentación personal. Entonces, dos cositas para que ustedes la revisen. El poder especial, amplio y suficiente, echarle una chequeadita al decreto 806 relacionado con la presentación personal de los poderes. ¿Vale? ¿Quedamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Sí, señor. Doctor, una pregunta. Señorita. Digamos, ¿cuándo se va a iniciar una demanda al momento de tasar la cuantía? Por ejemplo, una demanda por el no pago de la liquidación a la terminación del contrato. Dentro de esa cuantía, ¿se incluye la sanción moratoria de cada día o solamente se incluiría en la cuantía lo que se adeuda de la liquidación como tal? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿por qué? Porque si tú solamente cuantificas la parte relacionada con las prestaciones sociales, ¿te acuerdas cuáles son los rubros de prestaciones sociales? Sí, señor. Dime. Prima, vacaciones, cesantías y salarios si se han dejado de recibir. Sí, y te faltó una. Intereses de cesantías. Intereses sobre las cesantías. Entonces, Sí, resulta que esos valores te dan, vamos a hacer el ejemplo,
La persona se ganaba 1 millón de pesos y llevan 2 años sin pagarle las prestaciones sociales. Entonces tú haces la liquidación y él solamente trabajó 1 año. ¿Sí? Bueno, así a grosso modo vamos a decir que las prestaciones sociales son 1 año de salario, es un año de salario por año laborado. O sea, le están debiendo por ahí 1,5 millones en materia de prestaciones sociales. Y podríamos irnos por un juzgado municipal. ¿Es correcto? Sí, señor. Pero resulta que la ley establece una indemnización por mora en el pago, que es el artículo 60 y, para no entrar a equívocos, 5, creo, 65. indemnización por falta de pago, el 65. Y entonces, si tú reúnes los valores de la indemnización y los juntas con la indemnización, se le disparó a mayor cuantía. Quiere decir que la sumatoria de los dos valores es lo que cuantifica el monto de la cuantía. O sea, hay que sumarlos los dos. Porque en principio podemos ir a un juzgado municipal, pero resulta que el juez, cuando haga la liquidación, porque la hace en el juzgado, entonces va a decir, oiga, y este abogado no está contabilizando la indemnización por mora en el pago, y la indemnización le da a un juez del circuito. Entonces de una le dicen, señor, usted quiere, le inadmiten la demanda. Y le dicen, señor, usted quiere, se la inadmiten por competencia en la cuantía. Entonces el juzgado le dice, señor, usted quiere que nosotros se lo enviemos por el correo interno de la rama al juzgado que le compete dirimir este conflicto, o se la rechazamos y usted vuelve y la presenta. Porque es que la ley dice que en esos eventos el juez, por competencia, lo debe enviar al juzgado que le compete. Y en ese tema sería del municipal al del circuito. Entonces, bobo sería el abogado que vaya a perder tiempo en volver a radicar. No, señor juez, por favor envíemela por el correo interno para que me lo manden al juzgado del circuito, que es la competencia. Ok, bien. Entonces, la prescripción. Atención. Hagamos el último esfuerzo esta noche porque hemos estado muy comprometidos, muy regañados, que no es el estilo del docente. A mí no me pagan por regañar, a mí me pagan es por transmitir un concepto, pero a veces hay que ponerle orden a la vaina para que no se nos salga, y es que los más perjudicados son ustedes, no yo, porque yo ya conozco esto, yo ya litigo en esto, me gano la vida en esto, ustedes no, ustedes vinieron fue a aprender. Entonces, no es mi estilo regañar, y a mí no me pagan por regañar, me pagan es por transmitir el concepto de la mejor manera, de la mejor manera. Entonces, hagamos el último esfuerzo. Miramos estos 3 conceptos y nos vamos a descansar. Entonces decimos de la prescripción. Es el tiempo, por eso le coloco ahí 2 rayitas. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Es el tiempo que tiene el individuo, porque así lo dice la norma, individuo o la persona, si no quieren ocupar el título de individuo, la persona, para reclamar su derecho. Es el tiempo. Y aquí sí voy a hablar de tiempos. El tiempo que tiene el individuo para reclamar sus derechos laborales son 3 años, tanto en lo administrativo como en el ordinario. 3 años. A partir del momento que se rompió la relación contractual.
No es desde el momento que inició el trabajo, no, desde el momento que terminó la relación contractual. Es el tiempo. Ejemplo, si un trabajador Cristian Yepes está ahí. Daniel Campos. Mi querida Jessica de Oliveira, brasilero. ¿Me están escuchando, mis queridos estudiantes? Sí, doctor. Ahí lo estamos escuchando. Estoy conciso y fuerte. Se escucha. Claro, conciso y fuerte. O sea que todos estos no están. ¿Les ponemos falla o qué? Nos va a tocar que mi querido monitor llame lista porque Nicole. Profesor, buenas noches. ¿Quién habla? Daniel Campos. Bueno, Danielito. ¿Cómo dijiste? ¿Quién habla? Pues, ¿Quién habla? Campos. aló. ¿Me escucha, Campos? Daniel Campos, sí, señor. Bueno, es con usted. Sí, señor. A ver, resulta que usted no le han pagado las prestaciones sociales de la empresa donde usted trabajó. Y resulta que usted llega a los 3 años, un día, a presentar la demanda para el pago de sus prestaciones sociales. ¿Qué pasa ahí? Campos. Escribió. ¿De quién habló? ¿Quién habló? Angie Valencia, profe. Entonces, ayúdele a Campos. ¿Qué pasó? Prescribió el tiempo porque o sea, son 3 años exactos, no 3 años y un día. Ok. Por eso está perfecto, Angie, su aclaración. Muy bien. Por eso es que el docente, para hacer uso de este tema, de este tema jurídico, es que utiliza la prescripción cuando les dice, tal día a tal hora debe estar el trabajo en el correo del docente. Es con el fin de que ustedes, desde el punto de vista de la práctica, entiendan qué es la prescripción. Y hay personas, jóvenes, señoritas, que le dicen a uno, uy, profesor, deje de ser tan cascarero usted, ¿por un minuto ya me va a hacer perder la materia? Sí. ¿Por qué? Porque si usted llega a los 3 años un día a reclamar sus prestaciones sociales, le prescribió. Perdió el derecho a reclamar. Y usted no le puede ir a decir al juez que deje de ser cascarero. Que por un día entonces voy a perder las prestaciones. Sí. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley, así lo establece la norma. Entonces nosotros venimos a aprender lo que está arreglado. Ok. Bien. Vamos a hablar entonces de la caducidad. Entonces, vamos a decir que la caducidad, mírenlo acá, es el tiempo que termina la obligación de pagar. Nos vamos a salir un poquito del laboral y vamos a cobrar un cheque. Ustedes saben que un cheque prescribe a los 6 meses. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo tienen claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Qué pasa si llega Rosita Agudelo con el cheque donde Pablo Bocanegra y le dice,
vengo a cobrar el cheque, pero el cheque lleva 6 meses, un día. Prescribió. Caducó. ¿Qué Ya contesta, caducó la acción. ¿Qué contesta Pablo? Caducó la acción, prescribió el derecho. Y la señora puede decir, entonces me va a robar la plata, Pablo. Sí. Pues Pablo no le va a robar la plata a la señora, simplemente que ella, dentro de los principios jurídicos, no cobró, no hizo uso de su derecho. Le prescribe la acción y a Pablo se le termina la obligación de pagar. ¿Entendieron prescripción y caducidad? ¿O ampliamos los términos antes de avanzar con preclusión? Profe, una pregunta. En la prescripción, si yo voy un día antes de que pasen los 3 años, ¿cuánto tiempo tengo o cuánto tiempo se extiende para reclamar eso? Si usted llega un día antes a reclamar, si lo está haciendo de forma prejurídica, prejurídica, el tiempo se le amplía en 3 años más. En el mismo tiempo. Si llega antes de la prescripción, se le amplía el mismo tiempo. Por eso a veces dura hasta 6 años la obligación de pagar, porque se reclamó, bueno, 6 años no, por ahí 5 meses, 5 años, 11 meses, 11 meses y medio. Porque se reclama antes de la prescripción. La ley dice, si reclama antes de la prescripción, el plazo se amplía en el mismo inicial por una sola vez. No es que usted vaya permanentemente a estar manifestando el tema de la suspensión de la prescripción. Y eso puede suceder en casos donde al abogado no le dicen la verdad y resulta que la señora ya había pasado una primera carta solicitando la suspensión de la prescripción, no le dijo al abogado, omitió esta carta y cuando el abogado llega, la acción ha prescrito. ¿Por qué? Porque la señora no le dijo que ella había pasado una carta inicialmente suspendiendo la prescripción. Y cuando llegan a cobrar, la acción prescribió. O muchas veces uno pide que se suspenda la prescripción y el juez le va a decir no. ¿Por qué? Porque ya hay una primera carta. Y 2, no vale. Esta segunda se le niega y resulta que esta segunda es para suspender términos y cuando uno la presenta, el término venció. ¿Por qué? Porque el cliente no le dice a uno la verdad. Por eso nuestro trabajo es de medios, más no de resultados. Bien. Vamos entonces, con estas precisiones, vamos a hablar de la preclusión. Y la preclusión es el tiempo que tienen las partes para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Cuando me dicen que es el tiempo de las partes, es porque ya existe un litigio. Ya existe una demanda, ya existe un litigio. Porque me habla de las partes. Y las partes son la parte actora y la parte demandada. Entonces, vamos a ver mañana de pronto los autos, esos autos interlocutorios, el auto, donde el auto es la forma de comunicación que tiene el juez con las partes. Entonces el juez expide un auto y le dice a la parte actora que tiene 5 días para subsanar
la demanda. Y le explica puntualmente dónde cometió los errores, señor abogado. Hay abogados que se ponen a pelearse con el juez y no resuelven la subsanación. Lo ideal es revisar punto por punto. Por ejemplo, le dicen, señor abogado, subsane porque hizo mal el poder, que mañana vamos a hablar de poderes, el poder especial, amplio y suficiente. Subsane la parte correspondiente a que usted no puede hacer en el mismo hecho 2 o 3 hechos. Oiga, doctor, ¿cómo es esa vaina? A ver. Claro. ¿Por qué? Porque en el hecho segundo, él dice que no me pagaron no me pagaron las cesantías, la prima y las vacaciones. Entonces, en ese segundo hecho, está enumerando 3 hechos. No, el juez le va a decir, sepárenlo. El segundo corresponde a que no le han pagado las cesantías. El tercero, que no le han pagado las vacaciones. Y el tercero, que no le han pagado los intereses. Los separa. Hay que separarlos. Porque cada uno tiene una connotación jurídica diferente. Entonces él le dice, señor abogado, la parte actora tiene 5 días para que subsane la demanda. Y la tiene que hacer de nuevo. El formulario lo hace de nuevo, donde incluye la subsanación. ¿Qué pasa? Mi querida Nasli, ¿está por ahí? Alejandro Santis. Sí, señor. Señor. Bueno, ustedes Yo dos. estoy, bro. Ustedes dos. Señor. ¿Qué pasa si ustedes llegan al juzgado el día 6 y presentan el escrito de subsanación de la demanda? Pues ya prescribe el tiempo para presentar el recurso, son 5 días. Señor, ¿usted cómo se llama? Alejandro Santis. Tiene 0. ¿Por qué? Doctor, no le estoy preguntando de prescripción. Porque le precluyó. Están hablando de preclusión. La compañera le puede salvar la vida a Alejandro. Leslie. Nasli, Cauco. No. No. Precluyó la acción y le rechazan la Oiga, demanda. me voy a entrenar. Me voy a entrenar en poner ceros. Ceritos. Ojo, porque aquí nos podemos equivocar. A ver. ¿Quién sabe? Precluyó la acción y le rechazan la demanda. ¿Quién habla? Alex. Ok, entonces explícale a tus compañeros. Por no cumplir el término legal para subsanar la demanda, precluye la acción y le rechazan la demanda de plano. No cumple el ordenamiento jurídico. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí nos podemos equivocar. En la vida práctica, no. Ni en el parcial. Por eso tenemos que estar en la jugada. Tenemos que estar atentos. Y si tienen que preguntar, háganlo. Porque son términos que los vamos a utilizar en cualquier rama del derecho, en cualquier jurisdicción del derecho. Los vamos a tener que utilizar así no seamos abogados litigantes. Así seamos solamente asesores. Pero si a mí me llega un derecho de petición, o a mí me llega un documento, yo lo primero que tengo que mirar, así no sea abogado litigante, tengo que mirar si está dentro del marco de la prescripción. Una mamá viene a reclamar unos derechos de su hija, pero resulta que la hija es mayor de edad. ¿Puede la mamá
sin poder ir a reclamar los derechos de la hija? No. No, profe. No. Ya es mayor de edad. Porque es mayor de edad. Le Ya prescribió. es mayor de edad ya. Correcto, Orlando. Porque a la mamá le prescribió ya el tiempo para responder y representar jurídicamente a su hija. Entonces nosotros necesitamos como abogados, seamos abogados litigantes o abogados asesores, no voy a decir empleados de un escritorio, no, son asesores. Tienen su matrícula profesional y van como abogados asesores. Son asesores. Y les llega ese tipo de cosas, inmediatamente el doctor Niño por allá, el día que nos pegó esa vaciada tan grande, dijo de la prescripción. Y lo tengo claro porque al que más vació fue a mí por defender los derechos de mis compañeros. La prescripción. Y la usa mucho en sus temas cuando tienen que presentar los trabajos los estudiantes. Y la preclusión es esa. Muchas veces le dicen a uno, sale el auto. Y en el auto le dicen, tienes 5 días. Y el abogado tiene que contar los 5 días de la preclusión. Un día después de que salió el auto. Entonces, si el auto salió hoy 18, ¿cuántos días tengo? Me dice 5 días. ¿Cuándo tengo yo que presentar la subsanación? 18, 19, 20, 22. 21, 22, o la presento el 25. No, 22. el 22, antes del 22. El auto salió hoy. No, profe, 25. Se cumplen los 5 días que son hábiles. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué el 25 y no el 22? Porque los términos empiezan a correr a partir del día después de la notificación. Un día a partir de la notificación. Muy bien, muy bien. Ahora, hay que tener cuidado, más bien, en los términos, porque muchas veces los abogados litigantes se confían en el dependiente judicial. Uno cuando tiene varios procesos, cuando ya está en sintonía y tiene sus procesos y está trabajando como abogado litigante, uno requiere de un dependiente y uno le dice, usted está en la obligación de ir a los juzgados a hacer inspección judicial lunes, miércoles y viernes. Resulta que el dependiente judicial no fue el miércoles. Y el miércoles salió el auto. El tipo va hasta el día viernes o va hasta el día lunes. Entonces perdimos, el auto salió el miércoles, perdimos jueves, viernes y hasta el lunes. Perdimos 3 días y tenemos solo 2 días para subsanar la demanda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa vigilancia judicial, porque se nos puede caer la demanda. Ahora, hay clientes que uno puede decir, bueno, la vuelvo a meter, porque estamos en tiempos. Hay clientes, como en donde yo trabajo, que no es que sea difícil los procesos. Difícil es el cliente como tal, que no permite errores. Eso sí es difícil. Y grave cuando, si la volvemos a presentar, nos prescribe la acción porque se venció el término. Mis queridos estudiantes, sin más preámbulos, ¿pueden creer que todavía a estas alturas hay gente pidiendo pista para entrar a clase? Bueno, entonces hemos, a ver, rápidamente esa última pregunta. Pues que no entiendo por qué dice que se pierden 2 días en caso de que haya sido un miércoles. Cuando lo que explico ahorita, no entiendo por qué dice que se pierden 2 días. Se pierden los días de tiempo
para hacer la subsanación. Porque yo tengo apenas 5 días y si pierdo 2 solo me quedan 3. Porque salió el lunes. Claro, y si tengo que pedir el poder nuevamente al cliente y resulta que el cliente está por allá en Boyacá, en un pueblito bien adentro de Boyacá, donde Servientrega solo va los domingos a recoger el correo y no hay forma de que me lo manden por correo electrónico. Fíjese usted que a veces las cosas se complican. Entonces, se necesita tener cuidado con esos tiempos legales para poder proceder. Ok, mis queridos estudiantes, yo sé que Profe, una pregunta. ahorita tienen otra clase también pesada porque es procesal civil, es bien pesada y la doctora Miriam es igual que Alejandro, ella quisiera que todos se volvieran abogados civilistas y explica como muy al pie de la letra, porque ese es como el compromiso social. Guarde la pregunta, mi querida dama, y mañana a primera hora me la hace, porque quiero que se vayan ya a descansar. Muchas gracias. Gracias. Muy buena Gracias, noche. doctor. Gracias. Gracias. Igualmente, mi doctor, gracias. Muy amable. Gracias. A ustedes. Mañana. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.